El día de hoy, Angeline Bolaños es nuestra expositora. Angeline es la jefe de mercadeo de Durman by Aliaxis para las regiones de Costa Rica, Nicaragua y Caribe. Previamente, durante un periodo de 11 años, se desempeñó como jefe de producto en categorías de alto consumo. En este rol, ella desarrolló estrategias de promoción y llevó a cabo muchos cursos de capacitación y acompañamiento. Este acompañamiento técnico, este acompañamiento también comercial para todos nuestros stakeholders. Ella es administradora de empresas con énfasis en mercadeo y tiene muy poquitos años de trabajar con nosotros. Trabaja en Durman desde hace 17 años, desde el 2006, así es que su experiencia es muy amplia. Y pues, Angeline, muchísimas gracias. Te doy el micrófono y puedes dar inicio. Muchas gracias, Andrea, por esa presentación. Mi nombre es Angelín Bolaños, como bien lo indicó Andrea. Eh, Trabajé como jefe de producto por muchos años en Durman, donde manejé las categorías de tanques para agua, sifones, desagües, canoas para techo y también toda la familia de pegamentos en la cual tenemos amplia cantidad de años ofreciéndolo en el mercado. Actualmente me desempeño como jefe de marketing para Triángulo Sur de Centroamérica y Caribe y bueno, pues siguen siendo estas categorías parte de las actividades que estoy desarrollando. Entonces, entremos en materia. Normalmente le decimos pegamento, también es conocido como soldadura química o cemento solvente. Esos son los nombres con los que podemos encontrar ese producto en los diferentes mercados. El más común, el más utilizado es pegamento. Sin embargo, en cualquier momento, e inclusive en las latas, podemos encontrar esos otros nombres. ¿Por qué usar pegamentos Durman? ¿Cuál es la diferencia que tiene o cuál es la característica que tienen nuestros pegamentos con respecto a la oferta que tenemos disponible? Nosotros como fabricantes de tuberías, accesorios y también pegamentos, bueno, damos una garantía de uniones confiables y duraderas. Somos fabricantes de todo el sistema. El pegamento básicamente se fabrica a partir de la misma resina con la que se hace las tuberías y los accesorios, por lo cual es como imaginarse visualmente que se derrite el pegamento y se envasa en una lata. Entonces, estamos ofreciendo un sistema completo, lo que garantiza esas uniones fuertes, durables y confiables a través del tiempo. Lo que hace este tipo de material es suavizar las dos superficies y soldarlas para convertirlas en una sola pieza. Entonces, realmente no es una pega, no es una unión simple, es una soldadura, igual como funciona en caliente. Las dos piezas se conforman en una sola, se entrelazan las moléculas y ya no vamos a tener un accesorio y una tubería, sino que vamos a tener un sistema completo. Y bueno, pues nosotros hemos trabajado arduamente para ofrecer productos amigables con el ambiente. Por lo tanto, nuestros pegamentos tienen esta certificación que se llama Low BOC. Low es menos en inglés y BOC en inglés es escrito también es compuestos orgánicos volátiles. Entonces, lo que nos ayuda a garantizar es de que nuestros pegamentos tendrían menos compuestos orgánicos, que son los que suben a la capa de ozono y causan el daño que hemos venido viendo. Entonces, en el caso de nuestros pegamentos, son bajos en BOC o en VOC. Además, además de cumplir con certificaciones como Low BOC, también tenemos una certificación de NSF. NSF es una fundación, lo que significa es Fundación Nacional de Sanidad, es un ente estadounidense y básicamente lo que nos asegura es de que el pegamento no va a contaminar o no va a transmitir ningún tipo de contaminación a las tuberías que transportan agua para consumir. Obviamente, pues ya cuando el pegamento esté seco, ¿verdad? Y esté la soldadura completamente finalizada. Y además de eso, tenemos algunas normas con las que cumplimos también, que sería la norma ASTM internacional. Esa es una norma que lo que nos hace es garantizar
de que el pegamento funciona aquí y en cualquier parte del mundo porque está siguiendo su lista, digamos, determinada de pasos para la fabricación. Entonces nos asegura que va a funcionar con sistemas también normados. Y en el caso ya de la producción o el proceso productivo que nos lleva a obtener los pegamentos, tenemos las normas o cumplimos con las normas ISO 9001 en el tema de procesos y con la ISO 14001 en el tema de la parte ambiental. Y bueno, esto es una a modo de reforzamiento de que ¿por qué podemos garantizar? ¿Por qué Durman garantiza las uniones hechas con pegamentos Durman? Porque nosotros estamos también ofreciendo el sistema completo. Entonces, es una seguridad que se obtiene a la hora de aplicar el pegamento, de que las uniones van a estar completamente seguras a través del tiempo. Por supuesto que esto se cumple siempre y cuando sigamos estos 5 pasos que ya vamos a ver eh, de aplicación, de la correcta aplicación de pegamentos. Antes de poder entrar en los pasos, es muy importante conocer estos detalles que estamos viendo. Por ejemplo, hay muchos o hay diversos tipos de pegamentos o clases de pegamentos. Nosotros los calificamos o los clasificamos en estas 3 categorías, que sería pegamentos de tipo medio, pesado y regular. Los pegamentos de tipo pesado son pegamentos que se utilizan en diámetros grandes. Estamos hablando de diámetros de 8, de 10, 12, 14 pulgadas, donde tenemos un diámetro, ¿verdad? Con una amplitud bastante amplia. Entonces necesitamos de que nuestro pegamento, cuando se aplique en la espiga y después vayamos a la campana, me dé tiempo de poder hacer la unión con que, siempre y cuando el pegamento esté aún húmedo. Si yo aplico espiga y campana y se me secó antes de poder hacer la unión, ya la unión no va a funcionar. Entonces, los pegamentos pesados son ideales para ese tipo de diámetros para que me dé tiempo de aplicar. No es que el pegamento es más fuerte o que tiene una fórmula que resiste más presión, no, simplemente es un aditivo adicional que se le agrega para que sea desecado más lento que los pegamentos regulares o los pegamentos medios y me dé chance o me dé la opción de poder hacer las 2 aplicaciones. A modo de ejemplo, esto es a nivel general, no, quizá algunas de estas aplicaciones no estén presentes en sus países, pero la oferta de Durman, en el caso de PVC para pegamento pesado, es esta la presentación, es una lata de pegamento transparente, no tiene ningún color. Cuando lo abrimos esa lata, vemos que la consistencia es espesa, es mucho más espesa que un pegamento gris o que un pegamento transparente tipo medio. Y el secado va a depender, ¿verdad? De muchas condiciones, pero sí es un poquito más lento. El pegamento tiene por acá el sello de Low Bug. Y en el caso de tuberías especializadas para agua caliente, como por ejemplo la tubería Corsan, que es para sistemas industriales, nosotros también tenemos y ofrecemos un pegamento que se llama CPVC Corsan de tipo pesado, que tiene esta facilidad, es recomendado hasta 16 pulgadas y es un pegamento para estos sistemas. Es decir, está diseñado y creado para el sistema Corsan. Normalmente estas tuberías pesadas son de espesores de pared gruesos, entonces necesitamos un ayudante, un primer para que podamos hacer para suavizar un poco más la pared de la tubería y poder lograr que penetre el pegamento y se haga la soldadura. Entonces, eso es un ayudante, ¿verdad? Del pegamento adicional del limpiador o del preparador que ya vamos a ver. Y otro pegamento para agua caliente de tipo pesado, que en realidad aquí se secado rápido, pero es más bien secado entre medio y un poco más lento, es el pegamento para Blaze Master. Blaze Master es el sistema contra incendios, es un pegamento de CPVC
y es para todo el sistema de rociadores contra incendio que vemos en las edificaciones. Este pegamento es exclusivo para el sistema, es igual de un color diferente y pues su presentación por ahí la vemos. Ok, acabamos de ver todos los pegamentos de tipo pesado. Ahora vamos a ver los de tipo medio. Aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de tipos de pegamentos. Es el más común, es el que encontramos en la ferretería, el que normalmente en la casa tenemos un pegamento para estarlo utilizando cuando tenemos alguna fuga y se utiliza desde media pulgada, la más pequeña, hasta 6 pulgadas. Tiene una apariencia como la miel. Cuando nosotros abrimos la lata y vemos el líquido, tiene que estar o tiene que parecerse mucho a la miel y vemos que el secado es promedio. Ahorita les voy a mostrar más adelante una tabla que nos dice cuántos son los tiempos de secado o cuáles son. En el caso entonces del pegamento de PVC tipo medio, hay dos opciones. Eso va a depender del país. Triángulo Sur de Centroamérica. Tenemos el pegamento PVC medio en color gris, el color tradicional para estos países. Y en el cono norte tenemos el pegamento PVC medio, pero es transparente, no tiene color. Entonces, hasta 6 pulgadas para cualquier tipo de presión hidráulica y de consistencia media, tanto en las aplicaciones de tarro con brochín como en las aplicaciones de tubos colapsibles como el que vemos por acá. En el caso del agua caliente está uno exclusivo para el sistema Flow-Argol, que es la tubería para conducciones de agua caliente. Entonces, pues el pegamento va a resistir la misma temperatura que resiste el sistema o la tubería. En este caso sería 82 grados centígrados. Está recomendado para utilizarlo con estas tuberías que se ven atrás en la lata, que son de color amarilla, con una línea o con una franja naranja o un poco más intensa el amarillo. Y el pegamento de hecho tiene un color amarillo, amarillo profundo y bueno, pues está en las presentaciones aquí de latas y de tubos colapsibles. Adicionalmente, para los tipos medios tenemos el pegamento wet bonding, que, bueno, este pegamento es como tener las dos latas anteriores, o sea, el PVC o el CPVC en una sola lata, porque lo hemos probado hasta condiciones de 82 grados centígrados y funciona perfectamente. Además, puede utilizarse en condiciones secas y condiciones húmedas. Cualquier otro pegamento de los que hemos visto hasta ahora solamente se pueden usar en condiciones secas. No puede pasar ni agua por el tubo, ni, por ejemplo, estar en una zanja abierta con agua, ni estar lloviendo, porque no resisten el agua, ¿verdad? El pegamento wet bonding seca un poco más rápido que los dos anteriores que vimos, el de PVC y CPVC. Y también sirve para todo con presentaciones como el tarro de pegamentos con brochín. Todos los tarros traen un brochín interno o el tubo colapsible como el que vemos por acá. Está recomendado entonces para toda aplicación hidráulica. eh, Puede ser sanitaria inclusive, conduit, es decir, que sirve para todo, ¿verdad? Aquí vemos un poco cómo es el color de este pegamento. El color es un celeste. Y las aplicaciones que estamos, este es el brochín con el que se aplica el pegamento. Todos los tarritos lo traen. En el caso de las presentaciones de galón, por ejemplo, ellos no traen brochín, pero se puede aplicar con brocha o con algún otro material adicional. Otro pegamento de tipo medio para la familia que tenemos por aquí sería canoas. El pegamento para canoas es un pegamento transparente y viene únicamente una presentación de 100 gramos, recomendado para utilizarlos en las canoas para techos o en los canales para techo, maxi canal, tradicional o clásico. Al ser transparente, tengo la ventaja de que las pegas, cuando le aplico pegamento, no va a verse el color del pegamento, va a ser
transparente. Yo podría usar el gris, podría usar el wet bonding en los sistemas de Canvas. Sin embargo, en las uniones se va a notar, ¿verdad? Que estoy aplicando un color específico para el pegamento. Entonces, lo ideal sería usar este pegamento para Canvas o puede ser el PVC tipo medio para transparente también. Ok, entonces ya hemos repasado el pegamento pesado, el pegamento medio y ahora nos vamos a dirigir a los pegamentos de tipo regular. En esta familia de pegamentos tenemos, por acá dice Conduit, como digamos gran representante de los pegamentos regulares. Sin embargo, también tenemos pegamento PVC regular, que también es transparente. Los pegamentos regulares tienen las características de que seca mucho más rápido que cualquier otro pegamento y la apariencia cuando lo abrimos es más líquida. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la lata del pegamento Conduit. Este pegamento, cuando lo abrimos y lo revisamos, es de color verde. Entonces, también me ayuda a visualmente percibir o identificar si estoy usando un pegamento diferente o no. Entonces, el Conduit se aplica para cualquiera de las 3 tuberías que tenemos disponibles para cableado eléctrico, que sería Kraloy, como está por acá, tipo A o Durman Flex. Y también podríamos utilizar el pegamento Conduit en las tuberías sanitarias, donde no hay presión y la presión nunca va a ser un factor porque no es una tubería diseñada para eso. El pegamento regular, transparente, que también es una opción disponible, lo podemos usar en sistemas de riego a baja presión y también en tuberías eléctricas como podríamos usar este. Son low bulk o de bajos compuestos orgánicos y con broching, en este caso no hay aplicaciones más pequeñitas. Muy bien, vamos a repasar un poco las clases de pegamento. Pesado, medio, regular. Entre más espeso el pegamento, el secado es más lento. Es un pegamento que seca más lento. Entre más líquido, pues entonces al contrario, secaría mucho más rápido. Entre más espeso es para diámetros más grandes y entre más líquido va a ser para diámetros más pequeños. Adicionalmente, ya no hablando de pegamentos, sino hablando de los solventes que nos ayudan a hacer una correcta aplicación de cada uno de estos productos, está el preparador de superficies, que también puede conocerse como limpiador, que es un sustituto de la acetona. Este pegamento, perdón, este producto lo que tiene sería 80%, 20% de acetona únicamente y 80% de otros solventes que nos ayuden a preparar la superficie para poder aplicar el pegamento. Si la tubería cuenta con suciedad, con grasa o con cualquier capa sobre ella que evite el contacto directo del pegamento, no va a funcionar. Y más adelante les voy a mostrar también imágenes de casos reales de que han pasado cuando no hemos usado el preparador o cuando, por ejemplo, tal vez usamos mucho pegamento. Entonces, el preparador de superficies es Slow Bulk o el limpiador también es muy rendidor por cada cuarto de pegamento o más bien por cada 2 cuartos de pegamento se consume solamente uno de preparador, es mucho más eficiente el consumo y también tiene un precio mucho más cómodo. La presentación actual, vamos a estar viendo 2 presentaciones en el caso del preparador, que sería lata y también la presentación de galones y litros en plástico. Estas presentaciones plásticas nos evita, esto es muy líquido, realmente es muy similar al agua, entonces es un pegamento o un producto que es muy volátil y rápidamente los solventes salen y podemos, digamos, si damos un preparador abierto por 30, 40 minutos,
cuando lo vayamos a revisar va a estar por la mitad porque todos los solventes se han escapado. Entonces las presentaciones de plástico nos ayudan a mantenerlos por más tiempo. Se puede usar en PVC, se puede usar en CPVC, en polipropileno o en tuberías de ABS. El primer ya lo hablamos un poco cuando vimos el Corsan. El primer es de color morado, es también bastante líquido como el preparador. Este viene igual en presentaciones de lata con brochín para aplicar. Y lo que hace básicamente es suavizar la superficie en espesores de pared gruesos. Por ejemplo, SSH80, por ejemplo, Corsan, donde necesito un poco más de facilidad para aplicar el pegamento. Entonces, si primeramente se usa el limpiador, el preparador, después se usa el primer y después se usa el pegamento. Son 3 pasos para esas tuberías como recomendación. Ahora sí vamos a ver esos 5 pasos para la correcta aplicación de pegamento. Em, antes de poder enumerar cada uno de los pasos primero, es muy importante verificar algunos detalles. Todas nuestras latas tienen escrito la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. Son 3 años de vida útil, nunca abiertos. La lata, digamos, sellada desde fábrica tiene esa vida útil. Entonces, antes de que yo lo vaya a usar, es mejor revisar si está dentro de la fecha de utilización. Si, por ejemplo, bueno, eh, vamos a usar una lata de pegamento que venció hace 3 meses, lo que voy a hacer es abrirla y revisar que su apariencia sea como la miel. Entonces, abro la latita y reviso que el chorrito que vaya a caer sea como la miel. Si yo observo que está muy espeso o que no puedo no puedo sacar el brochín porque está pegado, como queso derretido, por ejemplo, quizá también, ya eso es un pegamento que no se puede usar. Y no hay manera de que yo le aplique preparadores, lo mezcle y pueda volverlo a utilizar. Es un pegamento que no es recomendable usar cuando está en una condición como esa. Muy importante también agitar antes de usar. Normalmente los pegamentos, como tienen tantos años de vida útil, 3 años, imaginémonos un caso en el que está en el anaquel de una ferretería por un año. Entonces los pegamentos tienden a separarse. Los materiales más densos están abajo y los menos densos están arriba y se separan. Entonces cuando lo voy a utilizar es importante agitarlo, pero lo voy a agitar poniéndolo sobre una superficie y rodándolo con la otra mano, puede ser con las 2 manos. De esa manera voy a lograr que todos los solventes que están por ahí se mezclen otra vez de manera homogénea para poderlo aplicar. Y bueno, pues antes de aplicar el pegamento es importante tener a la mano los accesorios que voy a usar, las herramientas que voy a necesitar, el preparador, el pegamento, entre otros. Muy bien. Ahora sí, siguientes pasos. Bueno, el anterior que vimos, el paso número 1. Paso número 2 es el corte en la tubería. Esto es para cuando necesitemos, pues obviamente hacer un corte. Si vamos a usar la tubería completa, pues este paso ya no lo estaríamos aplicando. Cuando vayamos a realizar un corte, es muy importante que este sea en 90 grados. No vamos a hacer cortes transversales en 45 o esos cortes que los hacemos haciendo equilibrio, ¿verdad? De pie, en un lugar incómodo, porque todos los accesorios tienen un tope interno, entonces lo que necesitamos es que por dentro el flujo sea continuo, sin ningún tipo de interrupción. El agua puede causar que si hay alguna interrupción, algún tope, alguna falta de la pared del tubo, por ejemplo, que ese sea un punto de falla. Entonces cortamos usando una herramienta que puede ser como esta,
que es pues hecha en oro. Y también venden pues herramientas plásticas que nos ayudan a hacer diferentes tipos de corte. Siempre cuidando que sea 45 grados. Posteriormente le quitamos las rebadas. Cuando usamos el serrucho, cuando usamos la cegueta, le quedan algunas rebadas al tubo. Entonces lo vamos a quitar. Esta es una herramienta para rebanar. Podemos utilizar la mano, sale fácilmente con la mano. Podemos utilizar un cúter con el cuidado debido. Podemos utilizar un pedacito de lija únicamente en esa parte de las rebajas. No, no se lija el tubo, no se lija la superficie unida. ¿Por qué no se lija? Porque lo que vamos a hacer es llenar de estrías esa superficie. Vamos a reducir los espesores de pared y vamos a perder cualquier garantía porque ya el tubo está alterado. Entonces no es necesario utilizar lija. Paso número 3. Vamos a medir. Vamos a tomar el accesorio, que puede ser un codo, una T, una unión, etcétera. Medimos la profundidad de la campana que tiene ese accesorio y lo vamos a marcar en la tubería. Esto es porque es necesario aplicar pegamento hasta donde llega el accesorio. No vamos a pintar el tubo totalmente y vemos una gran cantidad de pegamento en la tubería, sino que lo aplicamos hasta donde llega el tope. Después de hacer esta marca, pues vamos a utilizar el preparador, el limpiador de superficies y vamos a quitar suciedad, grasa, mugre, brillo, todo lo que tenga la superficie del tubo. Posteriormente hacemos la aplicación de pegamento. Primero, la recomendación de nosotros como fabricantes es que primero se aplique en las campanas porque normalmente aquí esta condición está muy controlada, es en interiores, pero normalmente esto sucede en exteriores donde hay viento, hay polvo. Entonces, la recomendación es como hay que esperar para aplicar en la otra pieza, pues primero hacerlo en la campana, luego hacerlo en la espiga y de manera uniforme como si estuviéramos pintando la tubería, evitando mucho pegamento y también evitando el ahorro tal vez de que nos queramos hacer del pegamento. Hay algunas tuberías, por ejemplo, que son de espesores de pared gruesos que se necesita hacerle un biselado. ¿Por qué? Si yo aplico el pegamento sin el bisel, lo que voy a hacer es que todo el pegamento lo voy a barrer y lo voy a acumular en el fondo de la campana. El biselado, hay una tabla que nos dice de qué tamaño tiene que ser y todo dependiendo del diámetro que estamos usando del espesor de pared y eso pues es una recomendación que le podemos ofrecer. Entonces, en espesor de pared grueso es necesario, cuando estamos haciendo aplicaciones sanitarias o espesor de pared delgado no es necesario. Después de hacer la aplicación, vamos haciéndole un giro cuarto de vuelta mientras entra. Con este giro, siempre que sea posible, el giro nos ayuda a que la espiga entre hasta el fondo de la campana y llegue al tope. Nos ayuda a eliminar burbujas y nos ayuda a eliminar cualquier espacio que haya quedado libre de pegamento para que se aplique de manera uniforme. Posteriormente limpiamos, recogemos todo el exceso de pegamento que nos pudo haber quedado en la campana. Debe verse un anillo uniforme alrededor de la unión. Con un trapo seco podemos usar un pedazo eh, de mecha para este tipo de aplicaciones, un pedazo de papel periódico, etc. Y como paso número 5, esperar. Es muy importante esperar. No hay un pegamento que sea inmediato y que no haya que esperar nada y después de aplicarlo, abrir la llave. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Esa es la gran pregunta. Aquí tenemos una tabla que está basada en la norma ASTM 2855, que es la tabla guía de tiempos de curado. Esto es una guía, porque, bueno, los tiempos de secado dependen de varios factores. Si estamos usando
pegamento pesado, medio o regular. En este caso, la tabla nos está dando los ejemplos de un pegamento medio, que es el más utilizado. También depende de la temperatura en la que estemos. Por ejemplo, si estamos a menos de 15 grados, o sea, una temperatura un poco más fresca, el pegamento va a tender a secar más lento, o sea, entre más frío, más lento. Y si estamos arriba de los 40 grados, el pegamento va a tender a secar más rápido. Entonces, a una temperatura promedio entre 15 y 40, aquí nos dice, dependiendo del diámetro, cuánto es el tiempo de secado. Sin mover la pieza, sin mover de ninguna manera esa unión que acabamos de hacer, mantenerla quieta. Este es el tiempo en minutos, que sería desde 18 minutos hasta 90. Y ya para hacer un uso del 100% del tubo, o sea, la presión de 100%, la presión que se recomienda, digamos, dependiendo del tipo de tubería, esperaríamos entre 8 horas y 24. Pero yo quisiera saber si en la vida real esto funciona o esto se aplica. Normalmente no se aplica. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, las condiciones son muy variadas. A veces es muy urgente hacer uso de esa tubería cuando son instalaciones nuevas, edificaciones nuevas, donde no hay todavía habitantes, lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos esperar, pero cuando es urgente no es posible. Entonces, pasa que a veces esperamos 15 minutos o esperamos 45 minutos y ya abrimos la llave y la unión funciona, pero es probable que en algún tiempo ya empecemos a ver una gotita caer y así hasta que falle nuevamente. Lo ideal es siempre esperar un mínimo. Como fabricante, recomendamos esperar un mínimo de 2 horas para poder hacer el uso de la tubería. Cuando no es al 100%, normalmente no usamos el 100% de la presión que soporta un tubo. Por ejemplo, podemos hablar de que en una casa de habitación, cuando abrimos la llave, la presión puede estar a 40 PSI, a 30 PSI, y quizá el tubo soporta 300 PSI. Entonces, no está al 100%. Entonces, puede funcionar y también es muy importante que si tenemos urgencias, usar el pegamento wet bonding que seca más rápido. Entonces, este nos va a dar una aplicación, un secado un poco más pronto. Y cuando estamos hablando de pegamento regular, el pegamento, la unión puede secar de entre 15 minutos hasta 1 hora, igual dependiendo de diámetros más grandes o más pequeños. Y si hablamos de pegamentos para tipo pesado, podríamos inclusive pensar un poco más de tiempo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de estos son ejemplos reales. Aquí, bueno, hicimos una prueba de presión con 600 libras y vimos que el exceso de pegamento, quizá no sé si se aprecia bien, pero por aquí hay un pozo de pegamento, por aquí se veía también, por acá también estaba un poco raspado. A veces no usan lija, sino que lo raspan se raspa con el serrucho, con la cegueta, eso todavía causa más daño a la tubería, ahora la estamos llenando de estrías. Y en este caso, pues se fracturó como una cáscara de huevo, ¿verdad? Aquí podemos ver, aquí hay dos errores que suceden a menudo y es que esta tubería que viaja por acá es una tubería que aquí dice, aquí se puede leer un poquito, well listed, esto es conduit, es tubería Kraloy, que tiene el mismo diámetro que un SSH40 sanitario, que sería este. Y estamos combinando sistemas que no deben de ser combinados porque el conduit no está diseñado para trasladar agua, ni eh, el SSH40 o el SR 13.5, etcétera, está diseñado para alojar cables. Entonces, aquí vemos combinación de sistemas y además vemos exceso de pegamento. Aquí hay un exceso de pegamento en las dos uniones. Esto es lo que vemos afuera.
por dentro pues no podríamos ver, habría que cortar y revisar, pero si esto está por fuera, por dentro es muy probable que también tengamos ese tipo de excesos. Aquí vemos dos ejemplos más. Esto era un adaptador macho roscado y aquí todo esto que se ve como azul, celeste, es pegamento. Entonces, a la hora de unir hacia la tubería, le pusimos demasiado pegamento y cuando se intentó roscar, se fracturó. Y en este otro, lo que estamos viendo es donde el tubo se está deformando, justo donde hay una gota de pegamento que corre toda esta parte del tubo. Aquí también vemos un poco los excesos. Bueno, acá está muy similar, excesos de pegamentos. Aquí hay una reducción que de hecho pues casi no se aprecia por el montón de pegamentos. Y aquí podemos ver que dice Craloy. Y lo que tenemos son válvulas para conducción de agua. Otro ejemplo más de excesos de pegamento que quizá por fuera parece que está bien aplicado. De hecho, aquí, bueno, parece que le faltó pegamento en esta parte de acá, pero por dentro la gota se puede extender y hemos visto casos donde la gota se extendió 1,5 metros dentro del sistema y falló. Aquí vemos fallas por falta de pegamento. No se aplicó la cantidad adecuada en toda la pared del tubo. De hecho, se ve bastante limpio el accesorio y esto es porque no se aplicó preparador. Muy probablemente tú tenía grasa. Nosotros si le pasamos los dedos, le pasamos la mano, lo estamos llenando de grasa y no penetró, no hizo la soldadura contra el accesorio. Aquí vemos otros casos, esto es agua caliente. Como vimos al inicio, cada uno de los pegamentos tiene un color. El pegamento para agua caliente, este sistema, es amarillo. Entonces, aquí, si yo analizo un poco las dos fotos, este tiene uniones azules y este tiene uniones amarillas. Entonces, el pegamento wet bonding, por ejemplo, no es azul, es un poco diferente. Aquí yo veo visualmente rápido que el pegamento que se está usando no es de nuestra marca. Y en este caso, bueno, tenemos dos factores que se están combinando, que es excesos de pegamento y alta temperatura. Aquí tenemos mucho pegamento, mucha temperatura y fallo. Lo mismo que pasa por aquí. Y aquí vemos ejemplos donde va 1,5 metros por dentro del tubo. Esto sí es wet bonding. Ven los colores que son un poco diferentes y sin embargo con mucho pegamento. Muy importante, estos son productos inflamables, entonces no hay que estar ni fumando, ni cerca de una fuente de calor, de una máquina de soldar cuando estamos haciendo la aplicación de pegamentos. Procurar áreas ventiladas, aunque hay menos compuestos orgánicos, hay, y si estamos en un sótano, en un cielo raso, en un cuarto de máquinas, lo mejor es lograr que el aire fluya. No ingerir ni inhalar los vapores de ninguna manera, evitar el contacto con la piel, muy recomendado usar guantes, usar equipo de protección personal, mantenerlo fuera del alcance de los niños. Y aquí vemos un poco el equipo de protección, anteojos, máscara protectora, guantes. Y después también vemos cómo logramos de que el pegamento esté más tiempo en el envase después de abierto. Siempre que lo estemos usando, si estamos haciendo la aplicación y me llaman por teléfono, vamos a ir a almorzar, etcétera, cerramos las latas, siempre cerradas. Cuanto más tiempo cerradas, más tiempo de vida. Vamos a guardar en un espacio seguro, ¿verdad? Donde no tengamos problemas si el pegamento se abre la lata y fuga. En un lugar ventilado, seco y también una temperatura ambiente entre 10 y 35, ambiente. No lo vamos a mantener en refrigeración y evitamos también, por ejemplo, los contenedores en los proyectos donde tal vez la temperatura sube mucho. Hay que procurar que el pegamento no esté en ese tipo de temperaturas y si va a estar, pues usarlo bastante rápido. Tratar de adquirir la cantidad que necesito para consumirlo muy rápido. Em, muy bien, hemos llegado al final de la presentación.
si es necesario limpiar siempre el tubo con preparado o limpiador. Sí, es muy importante utilizar estos productos para limpiar, porque bueno, ya logramos ver en los ejemplos de qué pasa cuando no se hace una correcta limpieza, ¿verdad? Las uniones puede que no se den correctamente y bueno, pensemos, por ejemplo, que el sistema que estamos instalando está detrás de una pared o está en un cielo raso o está en el piso, embebido en concreto y no aplicamos o no lo limpiamos de manera correcta. Si falla, pues va a ser bastante complicado realizar una reparación en ese tipo de condiciones. Entonces, sí es recomendable siempre utilizarlos. Bien, gracias, Angelina. Otra pregunta frecuente que siempre nos hacen es, ¿puedo usar pegamento pesado en tuberías de media pulgada? Se puede usar pegamento pesado en media, en tres, en los diámetros. De hecho, se puede usar en cualquier diámetro. Sin embargo, lo único que va a pasar es que el tiempo de secado va a ser más extendido, más tiempo, pero lo puedo usar sin ningún problema. De acuerdo, por acá creo que ya hablaste un poquito de esto, pero bueno, ¿qué pasa o qué hago si se me secó el pegamento en la lata? Ok, bueno, si se secó el pegamento, hay varias opciones. Si ya intento abrir la lata y no sale, no se abre, bueno, ya eso se debe de desechar, pero si todavía lo veo un poco como espeso, más como queso derretido, como vimos antes, lo que podemos hacer, se puede salvar. Si, por ejemplo, tenemos una lata de pegamento nueva o que no haya fallado, la podemos ir mezclando de a poquitos, ¿verdad? Una con la otra para poder hacer uso de ese pegamento, pero no lo podemos usar directamente así, tal cual está un poco seco. ¿Por qué hay tantos tipos de pegamentos? ¿Será que podemos utilizar solamente uno? Cada sistema de los que nosotros ofrecemos bastantes tipos de sistemas para sistemas contra incendios, sanitario, ofrecemos sistemas de presión, agua fría, agua caliente, etcétera. Entonces, cada uno de esos sistemas tiene un pegamento, porque como vimos también al inicio, el pegamento se fabrica a partir de la misma materia prima con la que se hace el sistema. Entonces, por eso cada uno tiene su pegamento. Es como para tener una garantía de que la unión va a ser adecuada. Podríamos usar uno, por ejemplo, el wet bonding, pero lo recomendable sería como para diámetros desde media hasta 6, porque el wet bonding es medio. Si yo lo uso en diámetros arriba de 6 pulgadas, lo que va a pasar es que no me va a dar tiempo de aplicar espiga, campana y unir. El pegamento se me va a secar antes de poder hacer la unión. Si lo uso en canoas, se va a ver las uniones se van a ver celestes. Entonces, básicamente por eso es que hay diferentes tipos. Hay algunos fabricantes, en este caso de pegamentos, que recomienda, por ejemplo, como usted determina campana y espiga, se aplica el pegamento, se introduce y recomiendan dar un cuarto de vuelta. ¿Correcto? Su punto de vista ante esto. Sí, bueno, es muy recomendable hacer el cuarto de vuelta siempre que sea posible, porque pues a veces las instalaciones no lo permiten, ¿verdad? Tal vez es un sistema muy grande que está enterrado, la mitad, etcétera. Pero sí es recomendable porque el cuarto de vuelta nos ayuda a tres cosas fundamentales. Uno, ayudar a que el pegamento o que la espiga llegue al tope del accesorio y poder hacer una línea continua por dentro del sistema. Ayudar a eliminar burbujas mientras hago esa cuarta vuelta. Puedo eliminar cualquier burbuja que se haya quedado por ahí cuando aplique pegamento y también a que se aplique de manera uniforme. Entonces, siempre que se pueda, es recomendable lograr el cuarto de vuelta. Solamente para estar claro, básicamente usted comentaba, porque la verdad yo creía de que realmente el pegamento cuando se especifica como grado pesado, regular, ligero, digámoslo así, no es entonces de que tenga algún tipo de químico especial para los diferentes tipos de grados, sino que simplemente se ve en el espesor únicamente.
Ok, mucha gente piensa que, por ejemplo, un pegamento pesado es más potente que un pegamento regular, Correcto. por decir algo. Sin embargo, es el mismo pegamento, es exactamente la misma fórmula. Que cambia en el caso del pegamento pesado de PVC al pegamento medio de PVC es que tiene un adicional, un aditivo más, que lo que hace es que el secado se retarda. Entonces, me da tiempo de aplicar espiga, campana y hacer la unión, porque normalmente estamos hablando de diámetros de 14 pulgadas, donde mientras hago espiga, voy a la campana, hago la unión, ya se me secó alguna de las dos piezas. En el caso de los pegamentos para agua caliente, esos sí son diferentes porque están diseñados con las mismas resinas que, por ejemplo, el Corsan, el Blaze Master, y son para sistemas especializados. Cuando es especializado, sí tienen componentes diferentes. Por ejemplo, el Blaze Master está diseñado para tener las mismas características que la tubería. El Corsan está diseñado para tener las mismas características que la tubería, pero en el caso del PVC es simplemente un aditivo que hace que seque más lento. Otra consulta. Una de las malas prácticas que se ve, digamos, en el trabajo de campo es la limpieza con lija. Eso no lo Sí. recomienda usted entonces. No es recomendado. Ahora, si estamos en una zona remota donde no tenemos opción de conseguir el preparador, el limpiador, podemos usar una lija bastante fina y no vamos a lijar en el sentido de la tubería, sino como perpendicular al tubo y muy ligeramente. Pero lo ideal es no evitar el uso de la lija. Esta recomendación de usar una lija fina es válida, pero lo que pasa es que entonces el instalador dice, ay, no tengo lija fina, tengo una más gruesa, voy a aplicarlo, a lijarlo así, que es lo más fácil, entonces ya se vuelve una mala práctica. Ujú. Bueno, me queda todo claro, le agradezco mucho. De mi Muchas parte, todo. gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Abel. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su atención, entonces, y nos vemos la próxima.